Solución del problema 291. Determine la magnitud y la dirección de la resultante de las dos fuerzas mostradas en la figura si se sabe que la carga P es igual a 300 newtons y Q es igual a 400 newtons. Ahí está la imagen para este ejercicio. Se observa a la carga P, también a la carga Q con los ángulos que se han señalado en la imagen. Vamos a ver la descomposición de la carga P. Primero vamos a calcular P subíndice H, que es la componente de la carga P sobre el plano horizontal, que sería del origen hasta aquí. Componente PH, P subíndice H. Esto es igual a la magnitud de P por el coseno del ángulo de 30 grados. Luego, la componente en X sería el valor de PH por el coseno del ángulo que se forme entre el eje X y la componente P subíndice H. Ese ángulo es complementario a 15 grados, por lo tanto es 75 grados. Por eso es PH por el coseno de 75 grados. Y esta componente tiene sentido a la izquierda, por eso el signo negativo. P subíndice X es igual entonces a menos P por el coseno de 30 por el coseno de 75. Por lo tanto, Px es igual a menos 300 newtons por el coseno de 30 grados por el coseno de 75. Esto nos da menos 67.24 newtons. P subíndice Y es igual a P por el coseno del ángulo que forma P con el eje Y. Ese ángulo está aquí y es complementario con 60 grados, por eso es, perdón, con 30 grados, por eso es de 60 grados. P subíndice Y es igual entonces a 300 newtons por el coseno de 60 grados. Eso nos da 150 newtons. P subíndice Z es igual a la componente horizontal por el coseno del ángulo que forma la componente horizontal con el eje Z, es decir, este ángulo, 15 grados. Entonces es componente horizontal por el coseno de 15 grados. Esto es 300 newtons por el coseno de 30 grados por el coseno de 15 grados. Esto nos da 250.95 newtons. Es en el sentido positivo del eje Z. Igual que aquí, P subíndice Y es en el sentido positivo del eje Y. Entonces, si escribimos a la carga P en términos de los vectores unitarios, sería menos 67.24 I más 150 newtons J y más 250.95 K. Descomposición de la carga Q. Vamos con la componente de Q en el plano horizontal. Es desde el origen hasta este punto. Esa es la componente horizontal de Q. Y entonces Q es igual a la magnitud de Q por el coseno de 50 grados. Entonces esa componente en el plano horizontal, ahora para X
es la componente sobre el plano horizontal por el coseno del ángulo que forma esta componente con el eje X, es decir, este que está señalado aquí, que es de 20 grados. Sustituyendo QH o Q subíndice H es Q coseno de 50, ahora multiplicado por el coseno de 20 grados. Entonces QX es igual a 400 newtons por el coseno de 50 por el coseno de 20. Esto es QX igual a 241.6 newtons. Q subíndice Y es la magnitud de Q por el coseno del ángulo que forma Q con el eje Y, es decir, este ángulo. Y este ángulo es complementario a los 50 grados que tenemos aquí, por lo tanto aquí son 40. Por eso es Q por el coseno de 40 grados. En el sentido hacia arriba, sentido positivo, por lo tanto el signo también es positivo. 400 newtons por el coseno de 40 grados, esto es 306.42 newtons. Bien. Q subíndice Z. Q subíndice Z tiene sentido negativo, por eso ahí el signo también negativo, y es igual a Q subíndice H por el coseno del ángulo de 70 grados, que es el complemento de los 20 grados que están señalados ahí en la imagen. Sustituyendo, entonces Q subíndice Z es menos 400 newtons por el coseno de 50 por el coseno de 70 grados. Esto nos da menos 87.94 newtons. De modo que Q se escribiría como 241, la componente en X, 241.6 newtons, y más la componente en Y, 306.42 newtons, J, y menos la componente Z, 87.94 newtons. Fuerza resultante, la fuerza resultante es la suma de las dos fuerzas P y Q. Sustituimos 1 y 2 en la ecuación 3 y tenemos aquí la sustitución de P y aquí la sustitución de Q. Agrupamos por vector unitario y también unidades, son newtons. Para I, menos 67.24 más 241.6. Para J, 150 newtons más 306.42. Para K, 250.95 menos 87.94. Esto nos da 174.36 newtons I más 456.42 newtons J y más 163.01 newtons K. La fuerza resultante es la suma de los cuadrados y sacamos raíz. Entonces 174.36 newtons al cuadrado más los 456 newtons al cuadrado más 163.01 newtons también elevados al cuadrado, por lo que al hacer las operaciones la fuerza resultante es 515.066 newtons. Los ángulos directores, teta subíndice X es el coseno inverso de fx sobre f, esto es coseno inverso de 174.6 entre 515.066. Sacamos operaciones y nos da 70.21 grados. De la misma manera, teta subíndice Y,
que es el coseno inverso de f subíndice y por el coseno de coseno inverso de fy sobre f. Sustituimos valores y ahí tenemos el resultado para teta subíndice y. Las mismas operaciones, solo que ahora es fz para calcular teta subíndice z.